Buenos días para todos. Muchas gracias por estar conectados en esta jornada de capacitación. Como les mencionaba Rodrigo, les voy a hablar un poco del tema de incentivos tributarios que se están reglamentando en este momento para eficiencia energética. Porque recordemos que los incentivos tributarios para fuentes no convencionales de energía ya han sido reglamentados y de hecho ya en la unidad pues están recibiendo todas las solicitudes con los cuatro incentivos que compete a partir de la ley 1715 del 2014. Para eficiencia energética tenemos entonces en este momento un proyecto de resolución de la UDME que actualiza la resolución 0563 del 2012 para otorgar este beneficio a elementos, maquinarias y equipos que tengan que ver con líneas de eficiencia energética. Recordemos unos antecedentes de política y normatividad. Está la ley 697 del 2001, que es nuestra primera carta de navegación en materia de eficiencia y en ese momento de renovables. El estatuto tributario, que establece beneficios de exclusión de IVA y descuento de renta para inversiones de eficiencia energética y define que se tienen que concertar unas metas ambientales a partir única y exclusivamente de programas de eficiencia energética concertados entre los dos ministerios en ese momento, ahora los tres ministerios, a partir de la ley 1715, y los tres son Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Minas y Energía y Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La ley 1715 del 2014 que separa los temas de eficiencia energética y de fuentes no convencionales de energía y establece el beneficio de deducción de renta para proyectos de gestión eficientes de energía. Entonces ahí vemos que en esa ley 1715 se replantea lo que estaba en la 697 en términos de que el PROURE, que vamos a hablar de aquí en adelante y que lo mencionó Rodrigo ya como parte del marco normativo de política y normatividad en eficiencia, el PROURE queda única y exclusivamente para los temas de eficiencia energética. Además, se definen unos instrumentos como el FENOGE, que también es bueno que lo tengamos muy claro porque el FENOGE va a cofinanciar medidas para el sector público, para el sector privado y cada uno de los sectores que estamos planteando importantes en todo como grandes consumidores, transporte, industria, terciario y residencial. La resolución 41286 firmada el 30 de diciembre del 2016 adopta el plan de acción indicativo del PROURE. Sigue siendo por ahora un plan de acción indicativo con metas indicativas que a futuro cercano y muy articulado al tema de cumplimiento de la COP21 podrían ser de carácter obligatorio. Para eso hemos diseñado en el PROURE un esquema que podría dinamizar un mercado de eficiencia con la participación activa de comercializadores de energía y de empresas de servicios energéticos. Una aclaración importante y es que aunque muchas acciones y medidas sin duda le aportan a la eficiencia energética, solo se toman en cuenta aquellas que tengan cuantificada la meta de eficiencia energética en el PROURE. Esto lo aclaro porque la expectativa, por supuesto, en materia de eficiencia energética puede ser bastante grande y hemos visto a lo largo de la aplicación de estos incentivos tributarios que hay muchas medidas que se nos han quedado por fuera. Aclaramos que como el estatuto tributario lo dicta, nosotros tenemos que convertir esas metas de eficiencia a metas ambientales que son finalmente las que son objeto del beneficio tributario. Entonces tengamos muy presente que seguramente hay muchas medidas y que nosotros estamos intentando en este momento actualizar la resolución 0563 para dar mayor cabida y mayor oportunidad a nuevas elementos, maquinarias y equipos asociados a eficiencia energética. Para recordar, tenemos el otorgamiento de incentivos tributarios reglamentados en el 2012. Esto se reglamentó a través de la resolución 186 y posteriormente la nuestra, que es de procedimiento, porque nosotros somos el paso indispensable en la cadena y emitimos un concepto favorable o desfavorable en el sentido de ver si ese proyecto está dentro de las líneas que responden a las líneas priorizadas de eficiencia en el marco del plan de acción indicativo del PROURE. Recordemos, el PROURE ahora se actualizó y es la resolución 41286. Sería interesante también que le diéramos una mirada a esa resolución porque además hay unas oportunidades no solo que dan pie al diseño de incentivos tributarios, sino que dan oportunidad a cooperación técnica internacional, que hablaba ahorita antes de iniciar la charla con ustedes, con Rodrigo, y es
son esos fondos, el Global Environmental Facility, el GEF, cooperación suiza, cooperación francesa, que en todo caso incentivan mucho el tema de eficiencia, dan la oportunidad, por ejemplo, de participar en diplomados. Nosotros tenemos en este momento 4 o 5 diplomados que estamos instalando en 4 regiones de Colombia, que está siendo cofinanciadas por el proyecto con recursos GEF y con Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Entonces, esos incentivos tienen que estar en el radar porque finalmente son base y soporte para que ustedes desde sus empresas hagan eficiencia energética. El otorgamiento de incentivos se ha comportado más o menos de esta forma. Las líneas de acción en su momento estaban para industria solamente relacionadas con 2 medidas, una de sustitución de motores eléctricos ineficientes por eficientes y 2, recuperación del calor residual. Para transporte estaba el uso de vehículos eléctricos e híbridos en los sistemas de transporte masivo en principio. Ahora les quiero contar que la nueva resolución incluye particular, masificación de sistemas de transporte limpio, desarrollo de proyectos en ese momento demostrativos de fuentes no convencionales de energía para ZNI y caracterización de potenciales de estas fuentes no convencionales de energía. Los datos llevan a que estamos hablando que eso jalona o jalonaría en principio inversiones cercanas a los 871.000 millones de pesos colombianos, con un potencial de IVA otorgado de 117.922 millones de pesos. ¿Cuál es el proceso que tenemos que llevar reglamentario en términos de estatuto tributario? Para llegar a la resolución que llamamos ahí de la UDME, que es IVA y renta para eficiencia energética, tenemos una serie de resoluciones que están en este momento en proceso de ajuste. Entonces es muy importante entender que hay unos decretos, el 1625 y para renta IVA, que estos decretos son decretos únicos. Este es el decreto único tributario de Minhacienda, que dejó por fuera algunos elementos asociados a los beneficios tributarios para eficiencia. Entonces, en toda la cadena nosotros dependemos en primera instancia de la resolución que se muestra ahí como AA, que es la del Ministerio de Minas, la del Ministerio de Ambiente y la del Ministerio que faltó ahí, Hacienda y Crédito Público, que son quienes concertan las metas ambientales a partir básicamente del PROURE. Digamos que es así de simple. ¿Y por qué? Porque el estatuto dice que nosotros lo que estamos reglamentando acá es una excepción. El estatuto dice que no serán objeto del beneficio aquellos equipos, elementos, maquinarias, equipos asociados a eficiencia energética, a menos que estos se deriven de planes concertados. Y en ese sentido hay que ser muy claro y digamos que nuestro punto de partida, por eso el PROURE, el plan de acción indicativo del PROURE, para nosotros es el que dinamizó en su momento 2012, 2015, 2016 y el que ahora se actualizó y que da pie a nuevas líneas para que ustedes puedan acceder a este tipo de beneficio tributario. Los que están en la parte de abajo de las casillas están apuntando a todos los desarrollos reglamentarios del Ministerio de Ambiente que tienen que adecuarse porque finalmente nosotros somos un paso que después va al Ministerio de Ambiente, a la ANLA por delegación del Ministerio y son quienes otorgan realmente el beneficio tributario con unos elementos y requerimientos, por supuesto, y criterios desde el punto de vista ambiental. Acá mencionamos simplemente al lado derecho la resolución 697, la resolución 41286 y la ley 1715, que en todo caso toma aspectos de eficiencia energética bastante importantes. Nuestro plan de acción que tiene unas metas proyectadas al 2022 de 9.05%. Eso nos lleva a pensar que sobre la demanda proyectada, el total de energía requerida para el periodo, que sería de 7.7 millones de terajoules, según proyecciones a junio del 2016, estamos hablando de que podríamos alcanzar 9.05, eso es el equivalente más o menos a 700.000 terajoules ahorradas. Cuando decimos ahorradas es derivadas de eficiencia energética, porque recordemos que el tema, y eso lo hemos discutido mucho con los ministerios y en la UDME, y es que, por supuesto, aquí le apuntamos a que sigamos creciendo, sigamos siendo productivos y competitivos, optimizando el uso que se puede y está demostrado de la energía como parte de la estructura de costos de un proceso, de una industria como tal.
Bueno, me devuelvo un poco para recordar que de todas formas el Ministerio de la UDME, y así lo dice la resolución del PROURE, tiene la posibilidad de revisar, o debería revisar más bien anualmente, las metas de eficiencia y actualizar o incluir o redimensionarlas si se considera. Y esto es muy importante porque, como les decía, nos basamos en una cuantificación de unas metas que podemos alcanzar con una evolución tecnológica estudiada, con unos recursos energéticos disponibles, porque eso también hay que tenerlo en cuenta, y sobre esa base nosotros definimos qué acciones o qué medidas, que vamos a ver más adelante, le aportan al cumplimiento de esta meta. El plan tiene 6 objetivos, señalo el 4 porque de manera específica el plan de acción indicativa dice que va a facilitar la aplicación de las normas relacionadas con incentivos, incluyendo los tributarios, que permitan impulsar el desarrollo de sus programas y programas de PROGRE. ¿Qué es nuestro proyecto de resolución? Quisiera invitarlos a que revisen la página nuestra, ahí en la página principal está el link para que por favor accedan al proyecto de resolución y nos envíen comentarios. Hoy se cierran los comentarios, entonces por favor les recomendamos que a la mayor brevedad lo puedan hacer. Nosotros vamos a ajustar esas resoluciones y las expedimos cuando nuestro marco arriba esté completo. Esto hay que aclararlo porque muchas veces nosotros sentimos un poco que nos sentimos castigados, por decirlo así, y es que nosotros estamos dependiendo, por supuesto, ustedes vieron más o menos 7 desarrollos normativos que dependen y que dan vía libre a nuestra resolución de procedimientos. Entonces vamos a ver el objetivo de la resolución, las acciones y medidas, las personas susceptibles de beneficios, los requisitos de procedimientos, las aclaraciones, el seguimiento de evaluación y unos anexos que no los voy a tocar acá, que sí están en la página porque pero los voy a mencionar, que son los anexos que ustedes tendrían que diligenciar, es la información que tendrían que hacer llegar a la unidad para hacer la evaluación y emitir el concepto técnico. ¿Cuál es el objetivo? Establecer el procedimiento a través del cual la UDME evaluará y emitirá concepto técnico sobre las solicitudes que sean presentadas ante la unidad, con el objeto de determinar que el proyecto de evaluado se enmarque dentro de las acciones y medidas sectoriales del PAI, del PROURE 2017-2022, y es susceptible de continuar con el proceso requerido para obtener una certificación de beneficio ambiental de conformidad con lo dispuesto en la resolución del Ministerio, que es la resolución AA, que estamos pendientes de que se expida y que pues ya salió de consulta. Acá puse en consulta, pero realmente ya salió de consulta y ya se tiene una versión definitiva. No se ha firmado por lo mismo, por los decretos anteriores del DUT, del único tributario, y está pendiente creo que ese y otro más que no recuerdo ahorita, pero mientras se dé ese desencadenamiento, nosotros estamos muy pendientes porque ya tendríamos que tener la nuestra de procedimiento. ¿Cuál es la meta? Porque nos lo han preguntado muchas veces. Aquí está involucrado Presidencia, los 3 ministerios que menciono y nosotros, y la meta es tener a final de este mes todas las resoluciones. Sin embargo, pues es una meta que depende de muchos actores, de muchos análisis, pero eso es a lo que le estamos apuntando como gobierno. Entre otras porque estamos sin piso para otorgar beneficios de eficiencia energética. ¿Cuáles son las acciones? Muy rápidamente. Énfasis fuerte en transporte. Recordemos que el transporte consume el 41% de la energía del país. Ya Rodrigo dio los datos. Industria consume casi el 30%. Luego está residencial y después terciario. En transporte tenemos 2 grandes líneas de acción o medida, que son la reconversión a gas natural vehicular en transporte público de pasajeros y el uso de electricidad. En la primera tenemos vehículos dedicados a gas natural vehicular, vehículos de servicio público, vehículos de transporte masivo. En la segunda, que es la eléctrica o el uso de la electricidad, tenemos vehículos de servicio público, transporte masivo, 100% eléctricos, híbridos y estaciones de recarga. Es muy importante que ustedes revisen. Nosotros estamos intentando cubrir todo lo que el PROURE definió como líneas que le están aportando a la meta. Eso es importante tenerlo claro.
Muchas veces se nos quedaron y no priorizamos y nos han dicho, por ejemplo, en la versión pasada de los incentivos nos hablaba mucho de los variadores y con todo el sentido, digamos, del tema, nosotros habíamos priorizado, privilegiado solo el equipo, el motor eléctrico, entonces ya en esta nueva versión estamos considerando ese tipo de cosas. En transporte, en la versión pasada teníamos solo público, ya estamos incluyendo privado y estamos incluyendo estaciones de recarga para efectos o para los casos en que aplique, por supuesto. ¿Qué tenemos para industria? Tenemos tres grandes líneas de acción con unas medidas que se las voy a leer y que están ahí en la pantalla y son energía eléctrica, combustibles sólidos, en este caso, combustibles sólidos y gaseosos para calor directo e indirecto y diseño e implementación de sistemas de gestión de la energía. En el primero tenemos motores, aire acondicionado, iluminación, calor directo e indirecto. En el segundo, aislamiento térmico. Y también habíamos hablado mucho con el gremio, con la ANDI, del tema de dar opción a que el beneficio vaya para aislamiento térmico, siendo mostrando un potencial realmente interesante en cada proceso productivo. Mejoras en la combustión, recuperación de calor residual, cogeneración, como lo mencionaba Rodrigo, reconversión de calderas, y en diseño e implementación de sistemas de gestión, la adquisición de bienes, servicios asociadas a todo este diseño, contrastadas muy seguramente o verificadas a partir de la constancia emitida por un ente certificador acreditado en ISO 50001 o en la traducción a la norma colombiana NTC ISO 50001. También quiero recordarles que todas estas medidas estamos viendo en el proceso de reglamentación del FENOGE para ser cofinanciadas, cómo van y qué opciones tendrían de ser cofinanciadas y priorizadas cuando el FENOGE finalmente entre. El FENOGE por ahora tiene aproximadamente de presupuesto general de la Nación, según la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, más o menos asignados anualmente entre 23.000 y 25.000 millones de pesos, pero el FENOGE también tiene que cofinanciar medidas de fuentes no convencionales de energía para ZNI, que es básicamente la prioridad, y deja también una opción clara, contundente en el tema de eficiencia energética, particularmente el tema de implementación de sistemas de gestión de la energía, también están dentro de la propuesta de reglamento del FENOGE. ¿Qué falta para el FENOGE? El decreto reglamentario, a partir de la ley 1715, y falta el reglamento operativo para poder ya ponerlo a funcionar. Luego viene entonces el sector terciario. En el sector terciario tenemos más o menos el mismo esquema con respecto a las líneas de acción: energía eléctrica, mejoramiento en diseño, construcción y adecuación arquitectónica, y esto marca la diferencia. Ahora les cuento un poquito. Luego viene medición avanzada, que también marca la diferencia con respecto a los otros, y viene la implementación de sistemas de gestión de la energía, que es que consideramos que el sector terciario también tiene un potencial interesante ahí. En el terciario, recordemos que estamos hablando de pequeño y gran comercio, de sector hotelero, estamos hablando de oficial, estamos hablando, ¿cómo? Sí, de retail, estamos hablando de salud, del tema de colegios, de hospitales. Entonces, el sector terciario recoge, y creo que lo mencionaba Rodrigo, un segmento importante de la economía que está en crecimiento, y digamos en un crecimiento bastante acelerado. Y yo creo que ahí tenemos dos oportunidades grandes, y la novedad, cuando yo les hablo de la novedad, estoy hablando del punto 2 y el 3, particularmente de diseño y construcción. En esto quiero ser un poco clara, y es que hemos encontrado metas potenciales interesantes de reducción de consumos producto del envolvente y producto de la combinación del envolvente, que disminuye carga térmica y que hace que los equipos de uso final necesarios, en todo caso que se requieran en cualquier edificación, funcionen mejor y por supuesto consuman menos. Hemos hecho 27 auditorías en entidades públicas, por ejemplo, entidades públicas está acá también, y en esa auditoría hemos encontrado potenciales de entre un 8 y 15% con solo afectar el envolvente. Estamos hablando aquí de diseño o rediseño bioclimático, estamos hablando aquí de materiales usados materiales eficientes energéticamente, y estamos hablando aquí del método constructivo, que impacta también, si uno lo mira desde el punto de vista del ciclo de vida, impacta mucho en el consumo de energía y finalmente su uso. El tema es difícil, y entonces ahí lo que seguramente vamos a tener que solicitar
es que también estén en fases de certificación, en fase de diseño, certificadas por un ente certificador acreditado a nivel nacional o internacional en construcción sostenible. Ustedes saben muy bien que acá hay una dinámica, creo que se está dando desde hace más o menos que 6, 7 años. Hay un Consejo Colombiano de Construcción Sostenible que ha venido motivando mucho, digamos, este segmento como parte del sector terciario. Está la medición avanzada, sistemas de medición componente de hardware y software y sistemas de comunicación de registro para registro, recolección, análisis y transmisión de consumo energético a los diferentes usuarios. Me devuelvo bueno, continuemos con residencial. En residencial está básicamente iluminación. De acuerdo con las caracterizaciones, los mayores consumos están concentrados en refrigeración e iluminación, y eso puede ser perfectamente entre un 40 y 60% del consumo de un hogar. Sin embargo, recordemos que refrigeración ya es objeto del beneficio directo de la reforma del Estatuto del 2016, la ley 1819, la ley, ahí ya está se le da vía libre y directamente se va a reglamentar el tema de refrigeradores y muy asociados a los niveles, a los rangos A, B y C del reglamento técnico de etiquetado que también se expidió hace año y medio por parte del Ministerio de Minas y Energía. Ahí los ministerios están reglamentando en este momento. Entonces, acá no se ve, por supuesto es fundamental dentro del sector residencial. Acá solamente mencionamos iluminación solo por esa razón, porque ya tiene su incentivo tributario vía directa del estatuto. Luego viene el mejoramiento de eficiencia de edificaciones. Aquí hemos trabajado mucho con Minvivienda, hemos trabajado con el Consejo, revisando la posibilidad de que grandes constructores, medianos o grandes constructores, tengan y entren en esa onda de la certificación. ¿Y por qué certificación? Porque para nosotros, como emisores del concepto técnico, y para la ANLA ya como quien otorga el beneficio por delegación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, es importante tener la certeza de que hay una línea base estandarizada, y finalmente hay una proyección de unos ahorros producto de la eficiencia energética, y que esos ahorros finalmente, digamos, tienen una garantía de que se pueda lograr. Entonces siempre estamos hablando del tema de certificación a diferentes niveles, y esto lo estamos evaluando en el marco de esta resolución. Aceptamos las sugerencias y demás, pero a diferentes niveles, es porque sabemos que no podemos tampoco esperar, si uno está hablando de exclusión de IVA, por su misma palabra, exclusión de IVA, no podemos esperar hasta el final, porque digamos eso no sería objeto de un beneficio. El deducción de renta líquida, sí, pero digamos que queremos es entrar muy a tiempo con estos incentivos. También por experiencia vimos muchos casos en que el incentivo no se pudo otorgar por esa razón. Y finalmente, el tema de estufas, implementación de estufas mejoradas de leña, de biomasa, y que puedan emplear además de leña otro tipo de combustible como carbón vegetal, otro residuo vegetal de bajo poder calorífico. Personas susceptibles, no me voy a detener mucho acá porque esto sí está muy reglamentado ya. Digamos que hay usuarios finales, personas naturales o jurídicas que quieran los equipos para IVA, importadores, comercializadores, más usuarios finales, promotores y constructores u operadores. Acá tenemos también una discusión interesante porque finalmente para el caso de construcción sostenible, a veces uno quisiera tener al usuario final y resulta que tenemos una persona que está desarrollando el proyecto, son los dueños del proyecto, que finalmente uno podría asimilarlos a un usuario final. Y para renta tenemos para descuento y para deducción personas jurídicas contribuyentes, por supuesto, y personas naturales que realicen erogaciones en investigación, desarrollo e inversión. Renta, como renta viene de la ley 1715 un poco ajustada para gestión eficiente de energía, muy seguramente para ese caso sí se pueden tener opciones de presentar proyectos de estudios y auditorías que, digamos, jalonen medidas importantes de eficiencia energética. No para IVA. IVA, pues sabemos todos que IVA está muy acotado a elementos, maquinarias y equipos según el estatuto tributario. Vemos acá los requisitos y procedimientos. Cuento rápidamente los anexos. Es importante porque los anexos tienen, digamos, son 4 anexos grandes. Uno que es muy general, que identifica al solicitante, describe su actividad económica, sus datos de contacto, es muy básico, el sector al que aplica la acción o medida. Luego viene la matriz energética del solicitante, y el 3 y el 4, que ya son la esencia
clave y técnica del proyecto que quiere acceder al beneficio, con localización, proceso, tipo de actividad, indicador, al cual se le podrá hacer seguimiento seguramente y con bases y memorias de cálculo. Y el cuarto anexo es la descripción detallada de las inversiones de los equipos que van a ser objeto del beneficio tributario con sus características técnicas, los costos discriminados, normas técnicas que lo respaldan también, porque la idea es financiar, cofinanciar, otorgar el beneficio a pues, equipos de calidad que tengan un desempeño energético importante. Y certificados correspondientes para el caso de sistemas de gestión, para el caso de costo sostenible, pues los que ya les hemos comentado. El procedimiento muy rápidamente, porque yo no sé qué tanto tiempo, cómo estamos bien. El procedimiento se ingresa, ahora la unidad de planeación tiene todo un equipo, ya lo está usando para efectos de fuentes no convencionales de energía, y luego ese equipo se va a fortalecer con el grupo nuestro de eficiencia. Hay un grupo de registro que se ingresa, se hace un primer barrido, nosotros estamos manteniendo más o menos la misma estructura de la versión pasada, o sea, es decir, de la 0563, que recibimos a los 10 días, emitimos un comunicado diciendo que procede a evaluación, y esto lo hacemos es para no desgastar ni al solicitante ni a nosotros como evaluadores, porque muchas veces en primera instancia, en ese primer pasito, detectamos que no necesariamente están o apuntándole al que es, o si tan simple como no están diligenciando el formato que corresponda a la medida de la línea de acción. Entonces, en ese sentido, rápidamente reaccionamos y luego evaluamos. Nosotros por ahora estamos dejando 2 meses en la propuesta, los 2 mismos meses de la vez pasada, que hemos evaluado que pese a la curva de aprendizaje con la versión pasada de incentivos para eficiencia, hemos visto que en todo caso estas se amplían y se amplían de manera contundente, y nos ha llevado a pensar que hay otras medidas que no son tan lógicas, no son tan fáciles de interpretar, tan obvias, no es un checklist de un equipo, sino es una medida que tiene que verse en su conjunto, como lo mencionaban ahora, y es ver un poco no solo el equipo, sino todo el tema de sistema, no solamente si el equipo solo aislado, sino el equipo como parte de un sistema. Eso potencia mucho el tema de eficiencia energética. Finalmente, ahí hay unos en el diagrama de flujo, hay unas entradas y salidas que corresponden así, la información es completa, hay unos periodos que vamos a dejar para que ustedes solicitantes reaccionen ante nuevas solicitudes de información de parte nuestra, con un periodo que está establecido incluso por la Corte, no menos de 15 días. Ahí se suspende el procedimiento interno de la UDME y luego se retoma cuando se haga llegar la información adicional, y luego se rechaza o se emite el concepto que se lleva entonces a la ANLA junto con otros requerimientos para otorgar el beneficio. Yo creo que más o menos ese es el resumen del procedimiento. Aclaraciones, esas las van a encontrar en la resolución. Solicitud incompleta, la UDME informa al interesado de los requisitos faltantes. El solicitado, ya lo hablé, el solicitante deberá contemplar los requisitos en un plazo máximo de 15 días. Está colocándose como máximo, ahí estamos también revisando la normatividad, no tanto energética, sino más general. Se entenderá que el interesado ha desistido de solicitud cuando no satisfaga el requerimiento en el plazo indicado, salvo que antes de vencer el mismo solicite prórroga hasta por un término igual. Vencidos los términos sin que el solicitante haya cumplido el requerimiento, la UDME archivará el expediente de la misma sin perjuicio de que pueda ser nuevamente presentado con el lleno de los requisitos que se solicite. Seguimiento de evaluación, acá hay un tema importante, y es que nosotros somos un paso obligado, por supuesto indispensable, antes de que la UDME lo otorgue, y finalmente antes de que digamos que ya sea efectivo como tal. Nosotros queremos establecer en esa cadena, revisar el impacto real de la aplicación de los incentivos y ver cuáles realmente se han llevado. Entonces hemos hecho algunos cruces por ahora, pues no puedo decir que informales, pero sin mucho mecanismo con la ANLA, para hacer el contraste de lo que nosotros hemos evaluado, hemos emitido concepto favorable versus lo que realmente se ha aplicado, porque en esa cadena puede pasar que finalmente el solicitante desista, que finalmente la ANLA considere que ese elemento maquinario de equipo no puede ser objeto porque tiene un impacto ambiental que digamos que no se prevé su manejo. Entonces queremos hacer ese contraste y vamos a establecer, sin incluir una nueva, ¿cómo se llama? Una nueva función a la ANLA, porque no nos corresponde, pero sí
establecer un mecanismo quizá muy sencillo para tener claro si esto ha funcionado o no. Solo así nosotros podemos replantear, retroalimentar y a futuro revisar metas y de ahí para abajo lo que corresponda en temas de incentivos. Muchas gracias a todos por su atención.